Federico Anaya, la verdad es que la realidad está poniendo los temas adecuados para esta mesa. Todo lo de Estados Unidos, con la presencia de Leticia, de Kurt, tuya misma, Federico, y lo jurídico. Así es que ahora te pregunto qué opinas, por un lado, de los cambios en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, y segundo, de los cambios en Morena. Tema facilito, Federico. Un detalle, yo no voy a defender a la abogacía porque los abogados y abogadas somos indefendibles en el fondo. Pero sí me acuerdo mucho que desde que estaba en el gobierno de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, Andrés Manuel nos exigía a los abogados que hiciéramos una revolución de las leyes y jurídicas. Y nunca lo hicimos, no fuimos capaces. Y falta mucho. Hay algunas lucecitas en términos de derechos de los pueblos originarios, pero son muy chiquitas. Y un problema es que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no ha tenido mucha continuidad. No nos metamos en el horrible caso y el chismerío corrupto del caso de Scherer Jr. Pero eso es tiempo perdido en términos de la consejería. Y no estuvo mal la segunda etapa, pero si te fijas, la consejería empezó bien con Ernestina, pero luego hubo oportunidad de que Ernestina se fuera a la fiscalía y otra vez Estela Damián, ahora sí que pisó base, no creo que haya hecho mucho, y ahorita no queda claro qué va a pasar. Por ahí dicen que se va de candidata a Guerrero, pero resulta que como Ariadna Montiel, que es de la Secretaria de Bienestar, se iría tal vez, pero tampoco está verificado, a la presidencia de Morena. Entonces resulta que el candidato fuerte a Guerrero es un señor que se llama Iván Hernández Díaz, que es el delegado de Bienestar en Guerrero. Bueno, eso ya es la demostración de que la política es sumamente interesante y divertida, pero aparte, cuando hay democracia, y realmente es plural la democracia, no sabes qué va a pasar. De hecho, ahorita llevo como unos 7 precandidatos en Guerrero, y casi todos son, bueno, hay uno del PRI, Añorbe. Ese es uno de los 17 estados. Realmente fue mala lo que hizo Luisa María Alcalde Luján en Morena. No estoy tan seguro. El esfuerzo de la credencialización y de ganar militantes fue bueno y fuerte. La verdad, los fracasos con los aliados, yo creo que tienen más que ver con los aliados que con Morena mismo. Pero, fíjate, dije que no iba a defender a los abogados, pero el gran perdedor ahorita, a menos de que Luisa María haga un milagro como consejera, es que la consejería, que es importante, muy importante, es la que sale perdidosa todo el tiempo. Sí, así es. Bien, Leticia Calderón, ¿qué opinas de esos cambios en la Consejería Jurídica de la Presidencia y el enfoque especial sobre los cambios en Morena, Leticia? Bueno, pues mira, pues lo que es caer bien parado, ¿no? Siempre. O sea, a mí sí me impresiona mucho y obviamente estar en esos circuitos de poder tan adentro, pues obviamente te permiten moverte de un puestazo a otro puestazazazo, porque pues ser consejera jurídica de la presidenta, de la presidencia, y bueno, ¿no? Yo pensaba, bueno, las hermanas alcalde, las doctoras, las maestras, pues tienen muchas capacidades porque han estado en diferentes puestos que de repente uno no coincide con el otro, aunque tengan que ver con la política y la parte legal. Pero pues sí, me llama mucho la atención. Yo siempre he sido muy seguidora de Luisa Alcalde, porque me gustó mucho cuando ella fue diputada muy joven, entonces pues muy brava, muy de Chihuahua, como debe ser. Pero sí me sorprende mucho estos cambios que al final de cuentas supondría uno pues que tienes que tener a alguien que está como más muy metido, ¿no? Ella sí la veo mucho más en el partido, mucho más, o en el partido o en la parte del trabajo político, incluso como candidata, que metida ahí en una cuestión digamos, el doctor Anaya aquí, que le sabe tanto a eso, y que tienen que tener
pues una información muy precisa para que la presidenta pueda responder a una cantidad de cosas que obviamente debe ser un equipotote y todo, pero sí me llama la atención, digo, me da gusto por ella, en el sentido de que no se trata de que un cuadro tan valioso se deseche, pero sí que por ese lado pues se reubique. Y en el caso de Morena, sí decirlo, yo creo que está muy bien. O sea, ¿por qué no van a ser cambiables los cargos cuando tal vez, o encargos, ¿no? Que estamos con eso ya ahora, cuando se tienen que hacer ajustes muy importantes, porque para un partido político las elecciones es el momento en que se miden y obviamente de eso determina y eso define su capacidad de continuar con el proyecto político que proponen. Si no ganan, no hay proyecto. Entonces, que estén previéndolo con suficiente tiempo de anticipación, me parece, es más, los felicito, de prudencia necesaria en vez de hacerlo al cuarto para la hora. Y en ese sentido, bueno, pues yo sigo mucho el caso de Citlali, que está ahí, que ya es Citlali Hernández, me pareció muy bien. Esta duda todavía de quién va a quedar más al frente, yo creo que ya podrían resolverlo de manera, ya los puestos que van a quedar, que si se va Andrés Beltrán, López Beltrán, se va, todo eso me parece que ya es innecesario jalarlo tanto, porque es un hecho que se tiene que renovar el partido y repensar cómo se han dado cosas que le tocaron al periodo anterior también. Muchos de los impensables, indeseables, vienen de un momento en que se tuvieron que hacer negociaciones que, aunque estaba ahí Citlali, ella misma sabe que no corresponden ya al momento que estamos exigiendo ahora. Entonces, yo lo veo bastante bien, ese ajuste a mí me gusta. Yo sí creo que tiene que entrar gente que tenga un compromiso mucho más claro con el proyecto y obviamente con la presidenta. Bien, Leticia, gracias. Kurt, cambios, movimientos. Te pregunto, Morena está siendo señalada por sus opositores proclives a los intereses de Estados Unidos e intervencionistas en México como un partido muy penetrado por el crimen organizado y que hay políticos, incluso a niveles gobernantes en estados de la República, en los que hablan de que el partido ha estado en ese problema. ¿Qué tanto un partido como Morena puede convertirse en una instancia de presión política más fuerte de Estados Unidos por este tipo de acusaciones? Bueno, yo creo que es importante entender de dónde provienen esas acusaciones en un primer momento, ¿no? Este primer ola de acusaciones muy fuertes acerca de narco Morena, narco AMLO, narco Claudia, se lanzaron en enero de 2024, cuando los medios estadounidenses, bueno, y alemán, ¿no? ProPublica, Inside Crime y Deutsche Welle, en el mismo idéntico día, publicaron un artículo acerca de supuestos nexos entre el narco y la campaña de AMLO de 2006. Nunca comprobaron gran cosa y era obvio, leyendo y pues luego leyendo la justificación del editor de ProPublica ante pues todas las críticas que recibió, que había la mano de la DEA atrás. Justo estamos hablando de la DEA antes, ¿no? Es decir, la DEA muy enojada por la Ley de Seguridad Nacional y porque sus actividades en México, que consideraba su territorio natural, habían sido acatadas, empezaron a filtrar contra AMLO. Y ahí sale narco eso, narco lo otro. Otra fuente de eso fue el Instituto Baker, que es anexo a la Universidad Rice en Houston, que obviamente es el centro de intereses energéticos y petroleros de Estados Unidos. Ellos en su Mexico Report de 2024 dijeron: nosotros vemos un vínculo entre Morena y narco en candidatos de Morena para las elecciones venideras. No lo pues evidenciaron con nada, pero luego el jefe de este instituto, Tony Payan, dio una entrevista a un medio de Texas, a Texas Observer. Él dijo lo mismo, pues ellos lo reportaron como estenógrafos, publicaron la entrevista y luego esto brincó a la frontera en México en un titular en la Reforma que dijo: ven en Estados Unidos nexo entre Morena y el narco en las elecciones de 2024. Y para mí es un gran estudio de caso en cómo se puede crear
una nota efectivamente de la nada, ¿no? Tim Golden en ProPublica, que obviamente pues es un reportero con peso, pero también con un historial muy desafortunado en varios casos, ¿no? Anteriores, pues se prestó al trabajo, se prestó a ese trabajo. Y ahí pues se creó esto, y obviamente había muchos bots, había millones de dinero atrás de eso. La campaña en ese momento no prosperó, pero la etiqueta ha permanecido. Narco Morena, narco eso, narco el otro. Entonces, cuando vemos un caso como lo de esta semana, vemos la derecha en México y la derecha en Estados Unidos retomando esto para decir, claro, pues si es un narcogobierno, claro que Estados Unidos no puede tratar con el gobierno de Champagne. Claro que tienen que ir directamente con los estados y hacer sus propios operativos. Por supuesto, no hay confianza. Y esa es exactamente la línea que están intentando manejar desde el trumpismo, ahorita mismo, que lo hicieron porque no había confianza en el gobierno federal por sus obvios nexos que nunca sustanciaron con el narcotráfico. Y es un gran ejemplo de cómo algo que sembraron hace años puede servirles en años posteriores, ¿no? Ellos sembraron muy cuidadosamente sus narrativas para que los sirva en otro momento. Ellos miran hacia el futuro. Por eso hay que tener mucho recelo de que haya agentes de la CIA en Chihuahua u otros estados ahí, porque la idea es mirar hacia el futuro. El trumpismo también está alimentando el movimiento subseparatista de Alberta, Canadá, donde hay grandes reservas de petróleo. No porque Alberta se vaya a declarar independiente mañana, sino para intentar pues, crear una situación años en el futuro que pueden usar como pieza de negociación. Así funcionan, muy hacia el futuro. Y muy brevemente en cuanto al tema de Morena, en cuanto al tema de Luisa María Alcalde, el ejemplo que yo usé anoche en Maciosare, yo he visto un poco en ese tiempo algo que, un partido un tanto desdibujado, en el sentido de que no tenía claro si era un partido movimiento o más un apéndice del gobierno, ¿qué era? Por ejemplo, en el momento de la represión en Los Ángeles el año pasado, ¿no? Cuando hubo una fuerte represión de ICE a la comunidad mexicano-estadounidense, ¿no? Y luego estaban acusando al gobierno de Sheinbaum de estar provocando los motines, ¿no? Obviamente desde presidencia tienes que decir eso, decir obviamente desde México no están provocando nada, menos en otro país, ¿no? Pero desde Morena era interesante que había un poco un clamor ciudadano, vamos a protestar frente a la embajada de Estados Unidos. Y Morena estaba como, no. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, nada. No. Y luego pasa acto 2, cuando el subsecretario Christopher Landau agredió en redes a una consejera estatal de Morena por poner un tweet en apoyo a lo que pasaba en Los Ángeles y diciendo que pues no iba a ir a Estados Unidos. Y él empezó con esta idea de que yo te voy a quitar tu visa, yo voy a, yo chequé ahí y no tenías visa, es decir, sacando su información confidencial. Morena no apoyó a su persona, incluso se deslindó de ella. Por eso la pregunta era, ¿hasta qué punto estaba demasiado cercano a lo que presidencia tenía que hacer, que era deslindarse de esas acusaciones de provocar asuntos de Los Ángeles, y no estaba actuando como un partido, es decir, pues desde el partido podemos apoyar las protestas, o por lo menos no distanciarnos de ellos y apoyar a nuestra gente, ¿no? Yo creo que esto fue un momento para mí importante. Bien, Kurt, muchas gracias.